Gracias, presidente. Sí. Me ha correspondido informar en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia este proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza y fortalece el servicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca. Este proyecto, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, solo examinó determinados preceptos de esta iniciativa de ley en virtud del mandato que esta sala le hiciera a nuestra comisión y nos facultó solo para revisar y enmendar aquellas normas que tuvieran incidencia en materia penal. En consecuencia, respecto de lo que se va a votar en primera instancia, la Comisión de Constitución no se pronunció, solo respecto a las materias penales, que son justamente las que la senadora Jimena Rincón ha pedido votación separada. Para dar cumplimiento a este cometido, la Comisión de Constitución revisó junto con el abogado penalista y abogado integrante de la Corte Suprema, don Jean-Pierre Matus, y con los representantes del Ejecutivo, algunas de las disposiciones contenidas en el artículo 9 del proyecto aprobado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura. Los preceptos que fueron analizados son los artículos 64D, F, 136, 138 bis, 139, 139 bis, 139 ter, 139 quater y 140 bis. A modo de síntesis, cabe indicar que los artículos 64D y F sancionan conductas vinculadas con la adulteración de la información de los sistemas de posicionamiento automático de naves pesqueras. El artículo 136 castiga el delito de contaminación de aguas. El artículo 138 bis, incorporado por la Comisión de Constitución, sanciona a quien destruya o inutilice o adultere el sistema de pesaje de capturas habilitado por Senapesca. Los artículos 139, 139 bis, 139 ter y 139 quater establecen sanciones relacionadas con la pesca ilegal y finalmente el artículo 140 castiga figuras de asociación o agrupación ilícita. La primera enmienda que aprobó la Comisión recae en el artículo 64D. La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura aprobó una disposición que señalaba que la destrucción o sustracción de la información de los sistemas de posicionamiento automático de naves pesqueras sería sancionada con las penas señaladas en el artículo 242 del Código Penal. La Comisión de Constitución estimó errada la referencia aprobada en la Comisión de Pesca al artículo 242 del Código Penal porque no se trata de información en manos de funcionarios, como dice el artículo, sino de privados y sobre todo porque no son papeles o documentos, sino datos que están dentro de un sistema electrónico que registra el movimiento y ubicación de los barcos. Por lo mismo, entonces, la Comisión acordó modificar este precepto para establecer en el mismo directamente que se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio máximo la destrucción o inutilización del sistema de posicionamiento automático, así como la información contenida en el mismo, el acceso, uso o apoderamiento indebidos a ella, su destrucción o alteración y su revelación o difusión no autorizada. La segunda modificación incide en el artículo 64F, precepto que regula la forma, requisitos y condiciones de la certificación y acreditación de las entidades auditoras. En relación a este precepto, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura aprobó un inciso quinto en el que se prescribía que el que certifique un hecho falso o inexistente o haga una utilización maliciosa de la certificación de desembarques será sancionado con las penas establecidas en los artículos 194 o 196 del Código Penal, según corresponda. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, luego de examinar esta norma, consideró que no era adecuado hacer referencia a las penas del artículo 194 o 196, pues estas normas requieren que se acredite el perjuicio producido por la adulteración de un instrumento privado. En virtud de lo anterior, se prefirió imponer una pena específica para esta conducta. De esta manera se estableció que el que certifique un hecho falso o inexistente o haga utilización maliciosa de la certificación de desembarques será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. La tercera enmienda recae en el artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. La Comisión de Intereses Marítimos y Pesca aprobó en general una disposición que sanciona al que introdujere o mandara introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua agentes contaminantes químicos, biológicos
o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños. Y decía, será sancionado con presidio menor en su grado medio y multa de 5 a 10.000 unidades tributarias mensuales. Si procediera solo con culpa, la pena será de presidio menor en su grado mínimo y multa de 100 a 3.000 unidades tributarias mensuales. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acordó modificar esta norma con el fin de elevar la pena de este delito a presidio menor en su grado medio máximo y multa de 100 a 10.000 UTM a quien, sin autorización o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable, introdujere o mandara introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos. Asimismo, perfeccionó la norma que castigaba la conducta culposa, que es de la mayor ocurrencia práctica. Al respecto, se estableció que se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 50 a 5.000 UTM a quien por imprudencia o mala negligencia ejecutara las conductas ya mencionadas. En todo caso, se precisó que si el responsable de la contaminación ejecuta medidas destinadas a evitar o reparar los daños, el tribunal podrá rebajar la pena privativa de libertad en 1 grado y la multa hasta en un 50% sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan. En el caso de la conducta culposa, es decir, de no mediar dolo, se podrá dar lugar a la suspensión condicional del procedimiento siempre que se hayan adoptado las medidas indicadas y se haya pagado la multa. Esta es, señor presidente, una de las disposiciones penales más relevantes de este proyecto, pues permitirá solucionar un conjunto de problemas que han debido enfrentar los servicios públicos y los tribunales al momento de perseguir la responsabilidad por actos u omisiones que se traducen en la contaminación del mar, de los ríos, lagos u otros cuerpos de agua. La cuarta modificación recae en el artículo 138 bis. La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura aprobó la idea de incorporar una disposición que básicamente sanciona al que adultere el sistema de pesaje de capturas habilitado por el servicio, con la pena de presidio menor en su grado medio máximo. Agregó la Comisión que la misma pena sería impuesta al titular del sistema de pesaje habilitado por el servicio, que a sabiendas de la adulteración y sin haber tenido parte directa en ella, no hubiera adoptado las medidas para ponerle término. En este último caso, si el titular del sistema de pesaje es una persona jurídica, la pena se aplicará al gerente o administrador de la persona jurídica. Para estos efectos se entenderá por titular a aquella persona que en el servicio hubiera habilitado el sistema de pesaje. Al examinar este precepto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia mantuvo la idea de aprobar el artículo 138 bis y establecer que se castigará con presidio menor en su grado medio máximo a quien destruya, inutilice o altere el sistema de pesaje habilitado por el Servicio Nacional de Pesca, así como de la información contenida en el mismo, el acceso, uso o apoderamiento indebidos de ella, su destrucción o alteración y su revelación o difusión autorizada. De esta manera, si bien se mantuvo la pena, se acordó ampliar el catálogo de las figuras típicas, ya no solo la mera adulteración, sino los otros verbos rectores que he señalado, con el fin de abarcar otras conductas que también causan mucho daño en el ámbito pesquero y que con la redacción aprobada por la Comisión de Pesca no quedaban consideradas. En quinto lugar, la Comisión de Intereses Marítimos y Pesca modificó el artículo 139 de la Ley General de Pesca y Agricultura, precepto que sanciona el procesamiento, el aposamiento, la elaboración, la transformación y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados. En relación a este precepto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acordó sancionar con presidio menor en su grado medio a quien procese, apose, transporte, comercialice, almacene recursos hidrobiológicos vedados, así como también a quien elabore, comercialice y almacene productos derivados de estos. Esta sanción penal será aplicada sin perjuicio de las sanciones administrativas establecidas en el artículo 119 de la Ley General de Pesca y Agricultura, que pueden perseguirse en contra de la empresa del infractor. En los casos de reincidencia en las infracciones a que se refiere este artículo, se cancelará la inscripción en el registro de la planta elaboradora o comercializadora por el plazo de 5 años, sin que puedan inscribirse en él el titular ni los socios integrantes de la persona jurídica sancionada. En los casos que proceda directamente
o a través de otra persona jurídica por el mismo plazo. De esta manera, se prefirió establecer una sanción penal específica y consignar en una norma distinta la sanción administrativa, haciéndonos cargo de la jurisprudencia de los tribunales de justicia que generalmente subsumen la sanción administrativa en la primera. En sexto lugar, la Comisión trató el artículo 139 bis. La Comisión de Intereses Marítimos y Pesca aprobó una disposición que sanciona con la pena de presidio mayor en su grado mínimo al que realiza actividades extractivas con o sin resultado de capturas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos sin ser titular de derechos, a que se refiere el inciso final del artículo 55b de esta ley, señalando que será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo. En relación a esta norma, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acordó establecer la pena de presidio menor en su grado mínimo máximo a quien realiza actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos sin ser titular de los derechos correspondientes. En caso de que hubiere capturas, se establece que se impondrá al infractor el grado superior de la pena. Asimismo, la Comisión acordó que el Tribunal ordenará el comiso de los equipos de buceo, de las embarcaciones y de los vehículos utilizados en la perpetración del delito. En todo caso, las sanciones penales previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. En séptimo lugar, la Comisión respaldó la idea de agregar un artículo 139 ter, nuevo a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Se estableció la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de 30 a 2.000 unidades tributarias mensuales al que procese, almacene o tenga en su poder un recurso hidrobiológico que se encuentre en estado de colapsado o sobreexplotado, o elabore, almacene o tenga en su poder productos derivados de ellos, respecto a los cuales no se acredite su origen legal. La misma sanción se aplicará al que, teniendo la calidad de comercializador inscrito en el registro que lleva el Servicio Nacional de Pesca, comercialice recursos hidrobiológicos que se encuentran en estado de colapsado o sobreexplotados, o productos derivados de ellos sin acreditar su origen legal. En todo caso, se precisó que si el que realiza la referida conducta es un comercializador que no tenga la obligación de estar inscrito en el registro que lleva el mencionado servicio, la sanción será la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 a 100 UTM. En todas estas hipótesis procederá siempre el comiso de los recursos y de los productos derivados de estos que hayan sido objeto del delito y las sanciones administrativas que correspondan. Seguidamente, la Comisión acordó suprimir el artículo 140 bis, disposición aprobada por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura que castigaba a los que se asocian para cometer delitos pesqueros. Para tomar esta decisión, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tuvo en cuenta las observaciones críticas que sobre esta materia formuló el profesor de Derecho Penal, señor Jean-Pierre Matus, y la posición del Ejecutivo para eliminar esta disposición. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión decidió dejar expresa constancia en el informe que las figuras de la asociación ilícita que se den en materia de delitos sancionados por la Ley General de Pesca y Agricultura quedarán sujetos a las normas generales sobre asociaciones ilícitas contenidas en los artículos 292 y siguientes del Código Penal. Finalmente, como consecuencia de los acuerdos adoptados precedentemente y teniendo en cuenta una sugerencia formulada por el honorable senador señor Araya, se acogió la idea del Ejecutivo de modificar la Ley número 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas para incorporar en dicha normativa algunas de las figuras típicas descritas precedentemente, los artículos 136, 139, 139 bis, 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Todos los acuerdos alcanzados en esta materia fueron adoptados por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión y contaron con el respaldo del Gobierno. Por último, señor presidente, dado lo que ha planteado usted y el señor secretario, hago presente que las disposiciones analizadas por la Comisión de Constitución no tienen rango orgánico constitucional, toda vez que solo establecen sanciones de carácter penal o la modifican. A propósito de esta discusión, señor presidente, quiero hacer presente que si bien la Comisión de Pesca y Agricultura ha declarado algunos artículos de rango orgánico constitucional, es deber informar a esta corporación que el Tribunal Constitucional solo ha calificado con rango orgánico constitucional determinadas disposiciones de la referida ley y que dicen relación exclusivamente con la creación del Fondo de Pesca Artesanal
y los consejos zonales de pesca. En la ley en la Ley 20.597 y los comités científicos técnicos de pesca y científicos técnicos de cultura en la Ley 20.657. Asimismo, el inciso final del artículo 124 y 130. Ninguna de las disposiciones que modifica todo este proyecto de ley inciden en dichas materias y, en consecuencia, a nuestro juicio, al igual de la Comisión de Hacienda, no tienen rango orgánico constitucional. Las leyes que confieren atribuciones a los servicios públicos, salvo contadas excepciones que establece la Constitución o que imponen sanciones penales, son de rango de ley común. Hago esta precisión para fines de la calificación de las disposiciones que van a ser sometidas a votación y de la historia de la ley. He dicho, señor presidente.